En los cambios, en los avances, la igualdad legal y ciudadanía fue un avance frente al sistema colonial. Como fundamentos conceptuales, tenemos que la República elimina castas y propone igualdad ante la ley. Como hechos sociales, tenemos la eliminación del tributo indígena y de las castas legales. Como razonamiento lógico, al haber igualdad legal, se amplían derechos y oportunidades. Yo voy a pasar a exponer, ¿no? A presentar la parte de los retrocesos en el tema uno. Me voy a basar más que nada en los retrocesos del cambio, ¿no? Empezamos con afirmación, que obviamente sí se puede ver, ¿no? Se aprecia la exclusión política de la mayoría debido a que fue un retroceso en la República, ¿no? Y esto obviamente se puede fundamentar con el poder político que se concentra en las élites siempre, ¿no? Y eso es lo que causa la limitación de la participación y se ve en los hechos, porque hay muchos votos restringidos, por ejemplo, a hombres con propiedades o alfabetizados, ¿no? Y esto se puede ver en las fuentes de Bonilla.h, 1991, Metáfora y realidad de la independencia en el Perú, Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Y eso se ve a la falta de participación que contradice la igualdad republicana. En permanencias que favoreció a la comunidad, de las instituciones que permitió la estabilidad del nuevo Estado, además que hubo las nuevas estructuras coloniales que sirvieron como base organizativa, además también un punto a destacar es el uso de sistemas administrativos ilegales y coloniales adaptadas en esa época. Un punto a recalcar es que la comunidad institucional evitó el desorden y ayudó a consolidar el Estado. Permanencias del virreinato que se mudaron a la república. En ese caso, lo que nos desfavoreció. Mi argumento vendría a ser que la permanencia de las desigualdades sociales terminó perjudicando mucho al desarrollo de nuestro país. Esa fue una de las cosas que permaneció cuando pasamos de virreinato a república. Ahora, mis argumentos vendrían a ser que las jerarquías sociales coloniales continuaron en la República. Fueron muchos años después que se lograron romper con esas jerarquías. Luego, estas jerarquías terminaron provocando la marginación persistente de los pueblos indígenas y su olvido, que terminó conllevando en que al final estos pueblos se terminaran mudando en su mayoría a la capital. En síntesis, la desigualdad limitó el desarrollo de nuestro país y permaneció la inclusión social, lo que terminó perjudicándonos en un desarrollo con respecto a todo nuestro país que seguimos teniendo aún en este punto en el siglo XXI. Respondiendo a la primera pregunta, yo diría que no se puede tomar una referencia a la democratización como sobre los dos expresidentes porque son absolutamente distintos por parte de Juan Pablo Alvarado. En la segunda pregunta, la democracia implica las intervenciones de todos los peruanos al cualquier ámbito de desocupen a favor del pueblo. Es muy importante redactar que sin la democracia no existiría justicia ni respeto hacia las personas, ya que todo requiere de una buena democracia y equidad para todas las personas. Es curioso que como la historia peruana muestra cambios más drásticos suelen ocurrir cuando se apaga la democracia. Con Juan Velasco Alvarado, la reforma agraria se ejecutó bajo una lógica de mando militar, cosa que no estaba correcto, donde si bien se busca reivindicar al campesino, se hizo forma vertical autoritaria, cosa que es imposible actualmente. Los beneficios recibieron tierras, pero se les negoció a cualquier tipo de representación a voto real y que permita la residencia. Un patrón similar se repitió con Juan Alberto Fujimori, quien aprobó el autogolpe de 1982 para barrer con la oposición y cerrar el Congreso. Bajo ese control absoluto, la economía y las instituciones democráticas, que tanto en la izquierda en los 70 como en el liberalismo en los 90 del Estado peruano, optó por el camino autoritarismo para imponer sus transformaciones, sacrificando la participación ciudadana en nombre de la eficiencia y régimen del turno.
Evidentemente que la salud democracia no se mide solo por los resultados de sus políticas, sino por respeto a los procesos de participación ciudadana y en el equilibrio institucional. En ese sentido, ni la transformación agraria de Velasco ni el económico de Fujimori pueden calificarse como procesos democráticos, ya que crecieron con validaciones que otorgan las urnas del debate abierto. Ok, argumento en contra de la reforma agraria de Velasco Alvarado. Esta reforma fue antidemocrática al imponerse mediante una dictadura que anuló el Estado de Derecho y la propiedad privada. Su ejecución fue forzosa, sin consenso parlamentario y con una censura en la prensa. Sustituyó las libertades civiles por un autoritarismo que destruyó la institucionalidad y la división de poderes en todo el Perú. Los hechos sociopolíticos que sostienen mi argumento vendrán a ser que en el carácter autoritario del régimen, el proceso que inició tras el golpe de Estado en 1968, consolidándose con la promulgación del Decreto Ley 1771-6 en 1969, que de forma unilateral terminó expropiando más de 9 millones de hectáreas y sustituyó la propiedad privada por cooperativas estatales bajo control militar. Ahora, en síntesis, todo lo que sostiene mi argumento es que el Estado, al suprimir la propiedad privada sin garantías legales y eliminar los contrapesos políticos como el Congreso y eliminar a la prensa, el régimen de Velasco reemplazó la exclusión social, que era el principal argumento de la reforma, por una exclusión política autoritaria. Por lo tanto, el uso de métodos dictatoriales para imponer una reforma estructural no terminó fortaleciendo la ciudadanía, sino que consolidó un modelo de control estatal que debilitó la cultura institucional del Perú. En la reforma de Alberto Fujimori, la postura a favor, tenemos como indicadores democráticos que esta reforma impulsó la democracia económica al garantizar la libertad del mercado y proteger la propiedad privada, además de eliminar el control estatal que otorgó mayor autonomía a los ciudadanos para tomar decisiones financieras, sentando las bases de una libertad individual que no dependiera del clientismo político. Como hechos sociopolíticos, tenemos el Fujishock y la apertura comercial que frenaron la hiperinflación y permitieron el retorno del Perú al sistema financiero global. Estas medidas atrajeron inversión masiva y sanearon las finanzas públicas, otorgando al Estado los recursos necesarios para lograr la pacificación nacional y reducir la pobreza extrema. ¿Fue democrático o autoritario? Pues se plantea como una refundación institucional pragmática que el quiebre de 1992 se interpreta como un paso necesario para destrabar un sistema político colapsado, permitiendo la creación de la nueva Constitución de 1993. Este nuevo es un marco legal, ¿no?, ratificado por referéndum que trajo la estabilidad y alternancia política de las décadas siguientes. Como razonamiento lógico, tenemos que este argumento sostiene que la estabilidad económica es el requisito indispensable para la viabilidad democrática, al restaurar el orden macroeconómico y la paz. El régimen neoliberal transformó un Estado quebrado en una nación viable, creando el entorno de seguridad necesario para que la sociedad civil pueda ejercer sus derechos. Bueno, yo hablaré matriz de análisis por indicadores. La reforma de Alberto Fujimori, yo estoy en contra. Los indicadores democráticos en el gobierno de Alberto Fujimori, el Ejecutivo tuvo demasiado control sobre el Congreso y el Poder Judicial. Además, se limitaron libertades como la prensa y la opinión, lo cual afecta directamente a una democracia real. En hechos sociopolíticos tenemos el autogolpe de 1992, donde Fujimori cerró el Congreso de la República, tomó el control del Poder Judicial y medios de comunicación, violaciones de derechos humanos.
En democrático o autoritario tenemos el autoritario, porque aunque hubo elecciones, muchas decisiones importantes no respetaron las reglas democráticas ni la participación libre de la aprobación de la población. En las fuentes tenemos el Palmer, 1992, Perú, 1992, la sorpresa de abril de Fujimori, Estudios Internacionales. En razonamiento lógico tenemos si en una democracia debe haber respeto a las instituciones, división de poderes y libertad para la población. Y en este caso el gobierno cerró el Congreso, controló instituciones y limitó derechos, entonces no se puede considerar democrático. Cara. Ahora paso a explicar el tema 3, que es la alta corrupción en realidad y los fundamentos conceptuales, ¿no? La alta corrupción se entiende como el uso abusivo del poder público, que básicamente se obtiene para obtener beneficios privados, lo que va a generar una mala asignación de los recursos y que se va a debilitar en las instituciones y perpetúa la maldición de los recursos naturales, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el contexto de bonanza económica, ¿no? De altos ingresos, por ejemplo, por exportaciones mineras, agroindustriales y energéticas, la corrupción sí se desvía, ¿no? Los recursos, bueno, importantes o extraordinarios hacen que el gasto corriente y el clientelismo político y la captura de estas rentas, en lugar de invertirlos, se van a diversificar en productos y en la infraestructura de calidad de educación y desarrollo tecnológico, ¿no? Y esto va a reforzar el modelo primario exportador, lo que va a aumentar la vulnerabilidad externa y va a frenar la transformación estructural y lo va a convertir en una abundancia temporal en oportunidades de pérdida, de desarrollo sostenible y tal como lo describe la teoría de la maldición de los recursos. La baja redistribución como causa del atraso. La baja redistribución de la riqueza en el Perú ha perpetuado el atraso nacional debido a que el crecimiento económico se ha centrado en las élites sin cerrar brechas de desigualdad y limitando la creación de un mercado interno competitivo y de una masa obrera competitiva. Ahora, la baja redistribución en el Perú se sustenta en la desconexión entre el crecimiento macroeconómico y el bienestar microeconómico, fenómeno explicado a través de la inequidad y la heterogeneidad productiva, donde el Estado falla en su rol equilibrador, donde debería utilizar el dinero de los sectores más productivos como el canon minero para cerrar brechas de desigualdad y llevar servicios públicos a las zonas más pobres de todo el Perú. Un hecho que sostiene esto de la baja distribución vendría a ser de que el Estado le ha dado en los últimos 10 años 65.000 millones de soles a departamentos como Cajamarca y Huancavelica. Sin embargo, dichos departamentos siguen teniendo más de un 40% de pobreza dentro de su población. Ahora, en síntesis, todo lo que estoy mencionando, a decir verdad, es que el fracaso de convertir la bonanza económica en desarrollo sostenible se explica a través de un quiebre en la cadena de redistribución. Cuando el crecimiento se concentra solo en los sectores extractivos, el Estado recibe ingresos masivos, pero no posee una capacidad de verdad de gestión, ni una estrategia de diversificación en la economía, donde el dinero al final se termina acumulando solo en las cuentas del Estado, sin transformarse en servicios públicos de calidad que terminen ayudando a todos los peruanos. Buenas, yo voy a hablar de la gestión actual de los recursos. Yo estoy a favor y su afirmación de la gestión actual de los recursos en el Perú ha permitido que la economía crezca y que lleguen inversiones de otros países. Eso ha generado ingresos importantes, aunque no siempre benefician a toda la población por igual. En fundamentos conceptuales tenemos el aprovechamiento de los recursos naturales puede convertirse en un motor clave para el crecimiento económico de un país, especialmente cuando estos se gestionan de manera eficiente y estratégica. En el caso de economías con abundantes recursos como minerales o petróleo o gas, estos ingresos no solo benefician al Estado a través de impuestos, regalía y canon, sino que también pueden ser infraestructura, educación, salud y proyectos de desarrollo, lo que contribuye indirectamente a mejorar la calidad de la vida de la población.
En hechos sociales tenemos en los últimos años la minería ha sido muy importante para la economía del Perú porque genera grandes ingresos por la exportación de minerales como el cobre y el oro, ¿no? Y esto ayuda a que el país reciba más dinero del extranjero y que pueda crecer económicamente. Razonamiento lógico tenemos, si el Perú aprovecha sus recursos naturales como la minería, puede venderlos a otros países, lo que genera ingresos importantes. Estos ingresos permiten que el Estado tenga más dinero para invertir en obras públicas como carreteras, hospitales, educación. Y además la minería atrae inversión extranjera, lo que impulsa la economía y que genera empleo como en distintas regiones. Esto hace que más personas tengan ingresos y se mueva la economía local. Gracias. Los argumentos en contra que he destacado durante la gestión de los recursos es que aunque el Perú ha recibido importantes ingresos por la exportación de los recursos naturales, estos no han sido suficientes adecuadamente orientados para lograr una transformación productiva y profunda. El Perú mantiene una fuerte dependencia de explotaciones mineras que representan gran parte de sus ingresos externos. Existen regiones con alta riqueza en recursos naturales como zonas mineras o gasíferas que continúan presentando pobreza y bajo evidencia la riqueza no se distribuye ni transforma en el desarrollo sostenible. El ejemplo informal sigue siendo alto, lo que poca transformación productiva. Paso a explicar la parte del tema 4 donde se da la implementación insuficiente, ¿no? Y estoy a favor porque la implementación de las medidas del CBR han sido de manera insuficiente, ¿no? Siempre ha habido limitaciones en los trámites, especialmente administrativos, ¿no? Que no ha mostrado básicamente una voluntad para ejecutar esas reformas y que se van a seguir repitiendo, ¿no? Y que se necesitan en realidad cambiarlas porque se han pedido de alguna forma alcanzar la verdadera justicia. Y esto se evidencia y se refleja en la juventud, ¿no? En la lentitud de los nuevos procesos judiciales que se llevan ya décadas sin sentencia y el monto de las reparaciones económicas que es considerado, ¿no? Es muy insuficiente para compensar el daño y el lento avance en la búsqueda e identificación de miles de personas desaparecidas y que esperan, ¿no? Ser encontrados por sus familiares. Gracias. Ya. En los argumentos en contra de implementación insuficiente, las recomendaciones del CBR sí se incumplieron en parte porque el Estado no quedó sin hacer nada, sino que aplicó medidas reales para apoyar a las víctimas de conflicto. El Estado creó el Plan Integral de Reparaciones que incluyó el apoyo económico con programas para comunidades afectadas y acciones para mejorar su calidad de vida. Esas medidas buscaron recompensar el daño sufrido durante la violencia. Si el Estado creó programas y destinó recursos y brindó ayuda a las víctimas, entonces sí se tomó acciones concretas para cumplir las recomendaciones. Como estas medidas son complejas y requieren de tiempo, es normal que no se haya completado totalmente y no se pueda afirmar que la implementación fue insuficiente, sino que fue un proceso parcial. Ok. Argumento a favor del informe de la CBR. Mi afirmación vendría a ser que el informe de la CBR sí logra sintetizar todos los hechos que ocurrieron durante la etapa del terrorismo, las cosas terribles que le sucedieron en su mayoría a personas de zonas pobres, rurales y zonas muy olvidadas del país. Ahora, la evidencia que sustenta todo lo mostrado dentro del informe vendría a ser la información recopilada por la CBR durante los años de su existencia hasta antes de que puedan presentar su informe final, que nos demuestra que a pesar de que hubo violencia en todo el país, quienes más la sufrieron fueron las personas de las zonas rurales. Ahora, en síntesis, todo mi argumento vendría a ser que las personas más afectadas fueron las que vivían en pobreza, en zonas alejadas. Esta gente es la que merece más justicia y ayuda por parte del Estado, debido a que el Estado tiene que darles una compensación. Sin embargo, tras el transcurso de los años, esto no ha sucedido del todo de manera completa. Y estas personas han quedado sin justicia y sin oportunidades en algunos casos. Gracias.
Buenas, yo voy a hablar del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú. Yo estoy en contra. En afirmación de tesis parcial tenemos las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se han cumplido en parte porque el Estado no se quedó sin hacer nada, sino que aplicó medidas reales para apoyar a las víctimas del conflicto. En evidencia tenemos el Estado que creó el Plan Integral de Reparaciones, que incluyó apoyo económico con programas para comunidades afectadas y acciones para mejorar su calidad de la vida. En fuentes en fuentes ya tenemos la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 2008, que es informe final. Fascículo, los sectores armados, los políticos y las instituciones. En razonamiento lógico tenemos si el Estado creó programas, destinó recursos y brindó ayuda a las víctimas, entonces si tomó acciones concretas para cumplir las recomendaciones. Como estas medidas son complejas y requieren tiempo, es normal que no se hayan completado totalmente. Por ello, no se puede afirmar que la implementación fue insuficiente, sino que fue un proceso parcial, pero real y progresivo, acorde a las posibilidades presupuestarias y políticas del país.